A nadie le gusta Richard y a nadie le gustó nunca. Esas palabras fueron dichas ante las cámaras por alguien que trabajaba junto a Richard Rawlings en Gas Monkey Garage, sabiendo que millones las escucharían. Vio a Aaron luchar durante 14 años en una sociedad que terminó derrumbándose ante los ojos del público. Pero ¿qué estaba ocurriendo realmente detrás de las puertas de ese taller? ¿Y por qué el hombre de las manos doradas finalmente abandonó el programa que lo hizo famoso? Acompáñanos mientras descubrimos lo que realmente sucedió entre estos dos hombres y el imperio que construyeron juntos. Las cámaras captaron todo durante la primera temporada de Fast N. Loud en 2012. Aaron Kaufman estaba sentado dentro de un coche a medio construir, rodeado de herramientas, quedándose dormido por momentos después de haber permanecido despierto durante 38 horas seguidas. Cerca de él, Richard Rawlings caminaba de un lado a otro por el taller, cerrando tratos y prometiendo más proyectos a Discovery. La cadena quería 12 coches personalizados terminados en 24 semanas, y Richard aceptó de inmediato. Aaron solo se enteró cuando la grabación ya había comenzado. Sobre el papel, el calendario parecía apenas posible. 3 mecánicos, 12 proyectos, 6 meses. En la realidad, la mayoría de los talleres necesitaban medio año para completar un solo proyecto de ese nivel. Aaron vivía a unos 72 kilómetros del taller en Dallas, un trayecto que a menudo se alargaba hasta 90 minutos por trayecto. Salía de casa alrededor de las 5 de la mañana y normalmente regresaba después de la medianoche. Algunas noches ni siquiera volvía a casa. Dormía dentro de coches sin terminar y se enjuagaba con una manguera detrás del taller antes de que las cámaras comenzaran a grabar otra vez. Scott McMillan, amigo de Aaron desde hacía mucho tiempo, trabajó junto a él durante esas primeras temporadas y lo vio soportar semanas de 110 horas de trabajo. A mitad de la primera temporada, McMillan calculó que Aaron ya había acumulado más de 1.300 horas en el taller, mientras que Richard había pasado solo una pequeña fracción de ese tiempo trabajando realmente en los proyectos. Durante una grabación, un productor le preguntó en tono de broma a Richard qué tan importante era Aaron para la operación. Richard se rió y dijo que deberían encadenarlo al taller para que nadie pudiera robárselo. El equipo se rió. Aaron, cubierto de grasa debajo de un coche, permaneció en silencio. Cuando el programa se estrenó en junio de 2012, se convirtió casi de inmediato en un enorme éxito. Al público le encantaba el contraste entre la energía escandalosa y acelerada de Richard y el enfoque silencioso y técnico de Aaron. Pero los espectadores nunca vieron lo que ocurría después de que terminaba la grabación. Richard normalmente se iba a casa mientras Aaron se quedaba terminando el trabajo necesario para cumplir los plazos. Contra todo pronóstico, lograron completar los 12 proyectos. Pero Aaron ya entendía algo que Richard se negaba a admitir. Ese ritmo era insostenible. 5 años después del inicio del programa, Aaron solo había visto 3 episodios de la serie que lo hizo famoso. El estreno, más 2 episodios del especial de Pikes Peak porque un amigo insistió en que asistiera a una fiesta para verlo. De más de 100 episodios, eso fue todo. Cuando los fans le preguntaban por qué, Aaron explicaba que evitaba ver el programa porque no tenía control sobre la edición ni sobre cómo era retratado. Si veía el producto final y odiaba lo que veía, sabía que ir a trabajar se volvería insoportable. Así que tomó una decisión deliberada: concentrarse en los proyectos e ignorar la transmisión. Esa explicación solo contaba una parte de la historia. Aaron nunca fue alguien que buscara la fama. Mucho antes de la televisión, era un constructor autodidacta en Fort Worth que aprendió desmontando máquinas y reconstruyéndolas. Sin escuela automotriz ni formación formal, solo años de experimentación en talleres. A los 16 años ya tenía un Jeep Cherokee fuertemente modificado y había desarrollado la reputación de ser el tipo capaz de reparar cosas que otros daban por perdidas. Su primer trabajo serio en el mundo automotriz fue en Fort Wheel Parts en Dallas. Fue allí donde Richard Rawlings lo vio trabajar por primera vez en 2004. Richard observó a Aaron moverse alrededor de un motor con una precisión tranquila y de inmediato le ofreció trabajo. En aquel momento, Gas Monkey Garage apenas funcionaba como un negocio secundario mientras Richard vendía equipo médico. Aaron comenzó como mecánico, pero poco a poco se convirtió en la persona que realmente dirigía los proyectos mientras Richard se concentraba en los negocios, la promoción y el marketing. Antes de la televisión, pasaron años viajando juntos a exposiciones de coches por todo el país. Richard normalmente conducía hasta media mañana, abría una cerveza y le entregaba el volante a Aaron, quien conducía toda la noche.
Richard describió más tarde esos viajes como algunos de los mejores momentos de su vida. Aaron casi nunca habló públicamente de ellos, lo que dejaba entrever lo diferente que cada uno veía a su relación. Cuando Discovery finalmente aprobó Fast N, Loud, después de años de propuestas rechazadas, la química entre el vendedor ruidoso y el constructor silencioso se convirtió en el corazón del programa. Los fans asumieron que ambos eran amigos cercanos. Años después, Richard sorprendió a los espectadores al decir que Aaron nunca había sido realmente su amigo, solo su empleado. Esa afirmación empezó a tener más sentido con el tiempo. Alrededor de 2014, Aaron mencionó casualmente a los productores que estaba pensando en afeitarse la barba. En lugar de bromear al respecto, los productores simplemente le dijeron que no. No querían que cambiara la imagen que el público reconocía. Aaron explicó más tarde que no reaccionaba bien cuando la gente intentaba controlarlo. Si simplemente le hubieran pedido conservar la barba por continuidad, habría aceptado. Pero la exigencia lo irritó tanto que amenazó con comprar una rasuradora y afeitarse frente a las cámaras solo por desafío. Los productores retrocedieron rápidamente y cambiaron de tono. Aún así, algo cambió en Aaron después de esa conversación. Su barba dejó de ser algo personal y se convirtió en una marca. The Bearded Wonder pertenecía más al programa que a él mismo. A medida que la serie crecía, las restricciones creativas también se hicieron más estrictas. Aaron amaba los proyectos de fabricación difíciles que requerían meses de ingeniería y experimentación. Uno de sus proyectos favoritos fue el Ford Falcon de 1963 preparado para Pikes Peak, equipado con doble turbo y una extensa fabricación personalizada. Ese proyecto lo desafió tanto creativa como técnicamente. Pero después de eso, Discovery comenzó a orientar el programa hacia proyectos más rápidos y baratos que se ajustaran mejor a los tiempos de la televisión. Aaron propuso repetidamente ideas ambiciosas, incluido un de Tommaso Pantera con motor EcoBoost que requería una fabricación extensa y al menos 3 meses de trabajo. Los productores lo rechazaron casi de inmediato porque era demasiado caro y demasiado lento para la televisión. Con el tiempo, Aaron dejó de proponer ideas por completo. Richard prosperaba bajo presión. Los plazos ajustados, los negocios arriesgados y el caos lo llenaban de energía. Aaron quería lo contrario: tiempo, precisión y artesanía. Trabajaban uno al lado del otro mientras avanzaban hacia objetivos completamente diferentes. Para 2016, la diferencia se veía claramente en cámara. Las primeras temporadas mostraban un entusiasmo genuino por parte de Aaron. Las entrevistas posteriores revelaban a alguien emocionalmente agotado, simplemente intentando sobrevivir a otro día de filmación. Scott McMillan admitió más tarde que, aunque muchos respetaban el instinto empresarial de Richard, muy pocos realmente disfrutaban trabajar para él. Una noche de 2016, Aaron estaba sentado solo en su camioneta afuera de Gas Monkey Garage después de otro agotador turno de 16 horas. Las cámaras ya se habían ido. Las luces del taller estaban apagadas. Miró a través del parabrisas esperando sentir algo: orgullo, emoción, incluso enojo. En cambio, no sintió nada. Ese vacío le dijo todo lo que necesitaba saber. En lugar de hacer un anuncio dramático, Aaron comenzó silenciosamente a planear su salida. Contactó amigos en Dallas sobre posibles locales para un taller, investigó proveedores de equipo y dibujó ideas de negocio tarde por la noche. No quería otro reality show. Quería control sobre su propio tiempo y sus proyectos. La idea que seguía regresando era simple: camionetas clásicas Ford F-100 desde finales de los años 50 hasta los años 70. Aaron las amaba porque eran máquinas sencillas y confiables, en gran parte ignoradas por las grandes compañías del mercado de repuestos. Él veía allí tanto pasión como potencial de negocio. Sin embargo, irse no era sencillo. Su contrato con Discovery controlaba su calendario de filmación e incluso aspectos de su imagen pública. Cuando pidió por primera vez salir de Fast N, Loud, la cadena se negó. Los ejecutivos le ofrecieron más dinero para quedarse. Aaron rechazó la oferta. Cuando le preguntaron qué era lo que realmente quería, respondió con una sola palabra: libertad. Las negociaciones duraron meses. Durante ese periodo, Richard se enteró de los planes de Aaron principalmente a través de los productores, más que directamente por Aaron. Más tarde, Richard admitió que ya sabía que Aaron había sido infeliz durante años. Sus frustraciones se alimentaban mutuamente en un ciclo que ninguno de los dos podía arreglar.
A principios de 2017, Aaron presentó oficialmente su renuncia. Richard publicó un comunicado diciendo que la salida había sido inesperada y que Gas Monkey seguiría funcionando sin interrupciones. Aaron evitó el drama público y más tarde explicó el verdadero problema de forma sencilla. La televisión exigía construcciones rápidas y baratas, mientras él quería crear proyectos complejos que requerían paciencia y precisión. Con el tiempo, quedarse empezó a sentirse como perderse a sí mismo. El último episodio de Aaron se emitió en marzo de 2017. Los fanáticos notaron la diferencia de inmediato. La química que definía Fast N. Loud desapareció de la noche a la mañana. El programa continuó algunas temporadas más, pero nunca recuperó completamente su impulso antes de que Discovery lo cancelara discretamente en 2020. Para entonces, Aaron ya había comenzado un capítulo completamente diferente. A finales de 2017, abrió Arclight Fabrication en Dallas. El taller era más pequeño, el equipo cuidadosamente seleccionado. Por primera vez en años, no había cámaras documentando cada decisión. No había productores imponiendo plazos artificiales. Nadie exigiendo proyectos más simples. Al principio, eso sonaba como libertad. Dejar Gas Monkey Garage le dio libertad a Aaron Kaufman, pero dirigir Arclight Fabrication casi lo sobrepasó. En lugar de simplemente construir autos, de repente tuvo que manejar nóminas, contratos, inventario, empleados y cada decisión empresarial por sí mismo. La presión afectó su vida personal, y Aaron admitió más tarde que convertirse en el jefe fue más difícil que la televisión. Aún así, creía que la verdadera independencia significaba controlar su propio futuro. Arclight se enfocó en camionetas clásicas Ford F100, creando piezas y proyectos para entusiastas que valoraban la artesanía por encima de la velocidad. Poco después, Discovery se acercó a Aaron para proponerle otro programa. Al principio se negó, sin querer repetir la experiencia de Fast N. Loud. Finalmente crearon una nueva serie basada en su control creativo, Shifting Gears with Aaron Kaufman en 2018. A diferencia de Fast N. Loud, el programa avanzaba más lentamente y se enfocaba en proyectos detallados de fabricación. Aaron controlaba el ritmo y elegía personalmente las construcciones, incluyendo un importante camión de carreras todoterreno para King of the Hammers. Los fanáticos apreciaron la mayor atención a la artesanía, aunque los índices de audiencia nunca igualaron los de su antiguo programa. Hoy en día, Aaron y Richard Rawlins no son enemigos, pero ya no son cercanos. Richard prosperaba con el caos, los plazos y el movimiento constante, mientras Aaron prefería la paciencia, la precisión y la artesanía técnica. Sus personalidades simplemente tiraban en direcciones diferentes. Mirando hacia atrás, ambos hombres se beneficiaron de la asociación. Richard ayudó a convertir a Aaron en una estrella de televisión, mientras que la habilidad de Aaron ayudó a hacer famoso a Gas Monkey. Pero una vez que sus objetivos cambiaron, la asociación naturalmente se desmoronó. Hoy, Aaron se enfoca en Arclight, las carreras y proyectos creativos a largo plazo. En 2022, regresó a Pikes Peak con su altamente modificado Ford F1 de 1949 Old Smoky, finalmente persiguiendo el tipo de proyectos que siempre quiso construir. Y al final, eso parecía ser lo que Aaron más había querido desde el principio. No fama ni siquiera dinero, sino la libertad de construir autos a su manera.